Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir hablando de este gran libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, en realidad, como le llaman muchos, y que realmente manifiesta la obra de Dios en la extensión del Evangelio. Hoy tenemos, con este capítulo 10, un salto adelante, un importante salto adelante, en la extensión del Evangelio. Podemos decir que lo que leemos en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles es algo que cambió o que empezó a cambiar, es el punto inaugural de un gran cambio en la historia de la humanidad, no solamente ya en la historia de la Iglesia propiamente, sino en la historia de toda la humanidad. Por un hecho muy claro, y es que, como bien sabéis, el judaísmo hasta aquí era una religión prácticamente cerrada en sí mismo. Tenía unas ciertas manifestaciones de proselitismo. Es verdad que había gente, como los llamados helenistas, gente extranjera integrada, en poca proporción realmente, no muchos, y siempre con algunas dificultades de integración. Estos eran los únicos representantes, estos prosélitos, que casi todos eran de origen griego, y ahí se terminaba lo que podemos llamar pues la organización del judaísmo, la gran asamblea del judaísmo. Porque por su propia naturaleza el judaísmo era un mensaje a los descendientes de Abraham y por lo tanto había quedado siempre confinado y limitado a los descendientes del gran patriarca. En consecuencia, el judaísmo hasta este momento no se había extendido a otras partes de la tierra. Era algo limitado, era algo cerrado. Pero llegamos al capítulo 10 y aquí encontramos ya un determinado plan por parte de Dios en cuanto a la apertura. Su pueblo no va a ser un pueblo limitado a los descendientes carnales de Abraham, sino que su pueblo se va a extender por toda la tierra, cumpliéndose así precisamente una promesa hecha a Abraham. Porque la promesa hecha a Abraham era que su descendencia sería como las estrellas del firmamento, la arena del mar, y que abarcaría todas las naciones. Pero no había sido así hasta estos momentos. Hay pequeños, digamos, episodios, pequeñas muestras de que efectivamente se podía producir una apertura. Como he dicho ya, los helenistas, los prosélitos. También en el Antiguo Testamento encontramos a Ruth la Moabita, por ejemplo, y encontramos a Naamán y a otros que parece, bueno, en el caso de Ruth está muy claro, está integrada dentro del pueblo y ella es nada menos de la línea misma del Mesías. Pero en cuestión de que se convierta en algo universal, hasta ahora no había indicios. Es cuando llegamos al capítulo 10 de este libro de Hechos, cuando por primera vez se ve que por parte de Dios hay un plan definido para extender el Evangelio por todos los lugares de la tierra. Y eso se va a hacer a través, en primer lugar, de Pedro. Pedro, porque esta es una de las formas en que se señala una especie de promesa que Dios le había hecho en la persona de Jesucristo, le había hecho a Pedro. La entrega de las llaves del reino de los cielos. Esas llaves significan algo importante. El reino de los cielos no se refiere a la vida eterna. El reino de los cielos es el reino de Dios que ya ha venido, que ya está entre nosotros. Se refiere, en definitiva, al conjunto
de los creyentes que todavía están en este mundo, que luego van a estar en la presencia de Dios, pero esa idea es la que se va a cumplir ahora, porque las llaves significan la apertura, es para abrir una puerta. Y Pedro va a abrir la puerta, va a ser el instrumento, diríamos. Naturalmente que esto lo va a hacer Dios mismo, lo va a hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer el poder divino, pero Pedro va a ser el encargado de dar esta apertura a gentes que eran de otras naciones, de otras religiones. Y eso se va a cumplir, enseguida lo veremos, con este centurión cuya aventura y cuya experiencia vamos a contar ya también el domingo próximo, pero que ya lo vamos a conocer aquí, en este momento, por lo que hemos leído hasta este punto. Es decir, Cornelio, un centurión, por supuesto que es romano, y que sin embargo, debido a que él estaba viviendo en tierra de Israel ya durante años, pues había, de cierta manera, tomado un contacto muy fuerte con el judaísmo, y era lo que la Biblia llama a veces un temeroso de Dios, una persona que respetaba a Dios, al Dios único. Era una persona que había llegado, por la gracia divina, a la conclusión de que solo había un Dios. Había dejado el politeísmo. Se había, de alguna manera, integrado mucho en la sociedad judía. Conocía, pues, mucho de las enseñanzas de las Escrituras. Todo esto. Porque ya veremos a posteriori que, efectivamente, una persona como él ya tenía un conocimiento de muchos hechos del judaísmo. Pues este momento, como digo, que lo hemos leído a medias, pero que terminará, como ya sabéis todos, con la conversión de Cornelio y de su familia y amistades y mucha gente, pues es la apertura. Las puertas se abren de una manera ya clara, definitiva, para los gentiles. Y eso marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Porque si el cristianismo hubiera sido solamente una reforma del judaísmo y no hubieran tenido ellos una visión universal, pues ahí tendríamos un judaísmo que estaría confinado a los descendientes de Abraham y a la tierra de Israel. En ese sentido, todavía hoy el judaísmo es eso. Ahí continúan estrechamente, diríamos, encerrados dentro de sus tradiciones, de la ley como ellos la interpretan, y con muy poca relación o contacto con el mundo exterior. El judaísmo siempre ha sido refractario, como muchas minorías, a relacionarse con el resto de las poblaciones. Pero en este momento llegará el punto cuando Dios dice: esto ya no es solamente cosa de un solo pueblo desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista racial. El Evangelio y aquello que ha hecho posible la redención de personas de toda raza y de toda lengua, eso es algo que ha llegado. Eso es algo que ya está aquí. Y en la providencia divina se va a organizar todos estos encuentros, todos estos contactos que van a tener lugar entre judíos y gentiles, con la conversión gloriosa, maravillosa, espectacular de esa familia. Y así la puerta comienza a abrirse. Esto continuará luego en el resto de los capítulos del libro de los Hechos. Es algo que debemos de ir mirando, porque ya sabéis que más tarde
el propio apóstol Pablo, ya cuando una vez él se dedica a la predicación y a los viajes, él mismo también tiene un interés enorme en los gentiles, y él mismo también pues, es una de las grandes piezas que Dios utiliza para la extensión del Evangelio por toda la tierra. Es decir, este es el origen, este es el momento. En cierta manera ya se había anunciado el día de Pentecostés, cuando habían allí judíos y prosélitos de muchas partes de los alrededores de Palestina. De manera que, repito, es un momento histórico. No hemos de mirar este capítulo 10 de otra manera, más que como el momento en que se da un vuelco a la historia de la humanidad. Este es el principio, claro. Luego tardará siglos y aún continuamos anunciando el Evangelio a gentes lejanas o cercanas de los que no están hoy todavía en la casa de Dios. Pero todo comienza con esta historia. Bien, en Cesarea, una ciudad dentro de la Galilea de aquel tiempo, fundada por romanos, con el nombre del César, aún cuyas ruinas allí están todavía, y allí vivía este centurión romano, de una cohorte llamada la italiana, es decir, eran gente que había venido, toda ella de Italia. Allí estaban ellos establecidos en Cesarea, era una guarnición militar, y su jefe era este hombre Cornelio, que dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. De manera que vemos aquí ya la influencia, indudablemente, del judaísmo, o si queréis vosotros, la influencia del Espíritu Santo a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. De manera que su primer contacto con el Dios verdadero, con el Dios único, vino a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. No lo olvidemos, que el Antiguo Testamento es esencial, no podemos descartarlo, porque incluso el Antiguo Testamento es también una pieza importante en la evangelización. No podemos empezar la historia a 3/4 partes, dejando 3/4 partes atrás. La historia de la redención, una historia que comienza en la primera página de la Biblia y se extiende a lo largo de todos estos siglos hasta llegar al final. Por lo tanto, Cornelio, su primer contacto en lo que había convertido ya, en cierta manera, su espíritu, su manera de ver las cosas hacia la verdad, había sido su contacto con las Escrituras del Antiguo Testamento. Ninguna otra cosa había llegado a él. No habían todavía documentos del Nuevo Testamento. La predicación apostólica todavía era muy limitada, en Cesarea seguramente ni siquiera había llegado, pero Cesarea era un centro gentil, era un centro de gentiles, porque había nada menos que toda una guarnición de soldados romanos y mucha gente de Italia que vivía allí. Y el Señor elige esa ciudad, la ciudad de Cesarea, para introducir el Evangelio a través de una persona verdaderamente muy relevante, muy importante, una de las grandes autoridades de la ciudad, que era esta especie, digamos, de gran capitán, ¿verdad?, este gran comandante de esta corte italiana. Pero, bien, ahí viene luego la descripción de qué ocurrió aquel día. Aquel día ocurrieron varias cosas extraordinarias. En primer lugar, que el propio Cornelio, como a la hora novena del día, y eso representa algo así como las 3 de la tarde, ya sabéis que las horas aquí se cuentan desde que sale el sol, que sería la hora primera,
Eso ya es verdad que depende de la época del año un poco, pero desde la hora primera y contemos pues luego, pongamos hacia las 6 de la mañana, y la hora novena son 9 horas más, pues hacia las 3 de la tarde. Hacia las 3 de la tarde estaba este hombre en sus aposentos, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo hacia él, que le decía: Cornelio. Un ángel de Dios es un mensajero de Dios. Esto es una visión, indudablemente es una visión. Pero ojo, porque ya he repetido muchas veces que la palabra ángel significa mensajero, realmente el texto original es un mensajero. Lo traducimos por angelos, angelos es una palabra que fácilmente se transcribe como ángel, y nosotros siempre que hablamos de ángel nos figuramos seguramente un ser con alas y algo parecido. Pero no necesariamente, porque los mensajeros de Dios pueden aparecer simplemente en una figura humana, excepto que van acompañados casi siempre de un gran resplandor y algo que llama la atención. Pero no pensemos que se representó allí un ser con alas y una corona especial o algo así. Era un mensajero. La misma palabra en el Antiguo Testamento también, malaj significa mensajero. A veces se traduce en nuestras Biblias por ángel, cuando estamos más o menos seguros de que era un mensajero directo de Dios. Un espíritu de Dios que se convierte de algún modo en algo visible, en un ser visible. Pero bueno, ya está bien, hemos puesto aquí un ángel de Dios, un mensajero de Dios, que yendo hacia él le dice: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y aterrorizado, pues claro, porque que aparezca de repente, sin llamar, sin entrar, sin ser anunciado, le aparece a su lado este personaje que irradia algo especial, pues era para acomodar, asustar, ¿verdad? Una sorpresa. Aterrorizado dice: ¿qué pasa, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Envía ahora pues unos varones a Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Esta es la aventura, diríamos, que empieza aquí, ¿verdad? Esta manera de poner en contacto, en relación a Cornelio con el apóstol Pedro. Va a ser el apóstol Pedro, no otro, de los muchos que todavía están en Jerusalén, incluso Pablo, que ya estaba predicando, ya estaba como un instrumento elegido por Dios para llevar su nombre a los gentiles. Pues no fue Pablo el elegido, sino que fue Pedro. Y luego más adelante la figura de Pedro prácticamente desaparece ya del libro ya no se le menciona mucho o casi nada, y Pablo ocupa el resto de los capítulos del libro de Hechos, pero en este momento se trata de poner en relación a Cornelio con Pedro, porque Cornelio va a ser la puerta por donde se va a comunicar el Evangelio en general a los gentiles. Por su familia, por sus amistades, por él mismo, y porque eso ya va a significar pues nada menos que un elemento esencial en la predicación del Evangelio más tarde. Por ejemplo, cuando más tarde los de Samaria recibieron el Evangelio, ya hubo una cierta reticencia, ya hubo una especie, digamos, de paso atrás. Los mismos cristianos, al enterarse sobre los samaritanos, estaban en duda. Hubo allí un poco de debate, hubo un cierto enfrentamiento. ¿Es correcto que los samaritanos también reciban el Evangelio?
Muchos se gozaron, se alegraron, pero otros no estaban tan seguros. Y eso ya sabemos porque había un prejuicio contra los samaritanos pues, desde siglos atrás. Y lo mismo cuando se hable ya de los gentiles en general. Los gentiles, ya sabemos que eran seres inmundos para los judíos. No se podía comer con un gentil, no se podía estrechar la mano a un gentil, no se podía, por supuesto, casar a una persona judía con otra gentil, y así todo eso significaba que había una prevención como si fueran verdaderamente seres contaminados. O sea que el Evangelio va a llegar a un gentil total, porque venía nada menos que de Roma, era militar, estaba allí en una posición de autoridad, y todo eso representaba pues incluso un golpe fuerte para los propios judíos. Era una de las fuerzas de ocupación, era el jefe en Cesarea de las fuerzas de ocupación. Esto era algo que lo excluía del todo. Por eso Pedro tiene que ir, porque Pedro representaba todavía dentro del grupo apostólico pues una persona con una fuerza espiritual, moral muy importante. Pedro, bien sabemos nosotros que no es un apóstol por encima de los otros apóstoles. No lo es. Y Pedro no tuvo más privilegios que otros. Pero Pedro tenía una cierta autoridad, una cierta personalidad que le daba a él una relevancia. Eso no se puede negar que es así. No quiere decir que él fuera el primer papa, ni mucho menos. No quiere decir que fuera algo con unos dones especiales. Lo que pasa aquí, lo que ocurre, es que Pedro es elegido para llevar el Evangelio a Cornelio. Fijaos cómo se organiza todo esto. Mientras iban de viaje de Cesarea está en la costa, y tenían que ir bajando hasta Jope, que es Jafo, al lado de Tel Aviv hoy día. Tenían que bajar por aquella vía, tal vez seguramente fueron andando, la mayor parte de la gente iba andando, y llevaban ahí bastante tiempo, y mientras andaban, o mientras cabalgaban, si iban montados, el caso es que se fueron acercando a la ciudad. Pero mientras tanto, se nos dice aquí, es decir, fueron los enviados, porque Cornelio recibe el encargo de que envíe a Jope a buscar a Pedro. Y sus servidores marcharon, como digo, desde Cesarea bajando hasta Jope, hasta Jafo, hoy día. Y mientras iban, pues Pedro estaba subido en la azotea, orando, a la hora sexta, por lo tanto, hacia mediodía, y le vino mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaban, le vino un éxtasis, se llama. Es decir, pues quedó como medio dormido, pero al mismo tiempo en una situación especial en la que Dios quiso comunicarle una serie de cosas, como en un sueño. No es exactamente un sueño, porque aquí también todo el cuerpo y espíritu y todo el ser participa en esto, y entonces tiene esta visión. Se llama éxtasis, le llama. Y en el cielo se observa algo, dice así, como un objeto, pero era como un contenedor
como si fuera un lienzo, dice, descolgado a la tierra por las cuatro partes. Y dentro de ese lienzo había toda clase de animales, animales que en la ley de Dios, en la ley de Moisés, estaban clasificados, unos como animales limpios que se podían comer y otros como animales impuros que no se podían comer. En esta historia la conocemos todos bastante bien, y no hace falta irnos ahora al Antiguo Testamento a ver esa lista de animales. Pero fijaos que lo que ocurre aquí, en realidad, es que la orden que se le da a Pedro es una orden que le sorprende, casi que le ofende. Él sabía que estaba en la presencia de Dios en este momento. Una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Los animales limpios se podían comer. Pues habría corderos, becerros, lo que sea. Muchos animales, hay muchos en el Antiguo Testamento que no son considerados limpios y estaban prohibidos. Pero como iban todos revueltos, pues esa orden que se le da a Pedro la considera él ofensiva incluso. Casi como si le obligaran a hacer algo contra su conciencia, contra las Escrituras, contra la ley de Dios. Fijaos que siendo todavía cristiano, siendo cristiano ya, Pedro todavía mantenía sus creencias sobre esa parte de la ley de Dios. Y es porque el cambio entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no se produce de golpe. No se produce de golpe. Los primeros cristianos todavía tienen una serie de, diríamos, de prejuicios o de temores a hacer cosas que vayan en contra de la ley de Moisés. No querían ofender. Por ejemplo, no querían comer cosas prohibidas. Y en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que están prohibidas de comer. Y ellos todavía estaban en esa parte de su transición. Hay una transición, hay un momento en que cosas del Antiguo y cosas del Nuevo están prácticamente a la vez. Así, por eso dice Pedro: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Hasta allí nunca había comido nada inmundo. No se podían comer multitud de cosas, por supuesto. Cerdo, por ejemplo, conejos o muchas otras cosas, digamos ya de reptiles. Pero, en fin, cualquier cosa del mar que no tuviera escamas, por lo tanto marisco no se podía comer tampoco, y muchas cosas. Y él no lo había comido nunca, y ahora dice: yo no voy a comer esto. Pero esta prueba que se le pone tiene un objeto. La voz, dice, le habló de nuevo a él por segunda vez: de ningún modo llames común lo que Dios limpió. Y esta frase, una frase que tiene que quedar ahí escrita con letras de oro. Dios dice: no llames común lo que Dios limpió. Lo común eran los gentiles. Y los gentiles, en general, eran pues desdeñados, apartados, y no había que hacer nada por ellos, con muy pocas excepciones. Y esto es lo que Pedro creía. Él era un judío de los ortodoxos, fuerte en sus convicciones. Y dice Dios aquí que no llames común lo que Dios limpió. Por lo tanto, a partir de ese momento ha quedado la barrera entre judío y gentil, ha quedado derribada. Me refiero desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista de que la Iglesia de Dios se tiene que convertir en una Iglesia universal.
No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. No llames a los gentiles, no les llames inmundos, porque Dios ha limpiado eso. Ha limpiado quiere decir, ha levantado la barrera que agrupaba al pueblo judío como si fuera algo así como una cosa exclusiva. Los judíos tenían la conciencia de que la relación con Dios era una cosa exclusiva de ellos. Nosotros somos el pueblo. Esta era la gran, diríamos, la gran petulancia. Era una presunción ya en las páginas del Antiguo Testamento. No importa lo que hicieran, pero ellos eran el pueblo. Nosotros, en tiempos de Jesucristo también, nosotros somos simiente de Abraham. Bueno, como diciendo, ¿qué te has creído? Somos los más perfectos, somos los elegidos. Esa idea es una idea que hay que tener mucho cuidado con ella. Hay que tener mucho cuidado porque también puede haber el mismo sentimiento muy parecido dentro del mundo cristiano. Somos especiales. Lo único que tenemos es que Dios ha tenido compasión y estamos hoy dentro de la grey de Dios, dentro de la asamblea de los redimidos. Pero mucho cuidado, porque nosotros somos el pueblo. Pues no todos son el pueblo. Porque se puede confundir la iglesia visible, pues bueno, unas asambleas grandes y de mucha gente y todos muy contentos, pero no todos son redimidos, por supuesto que no. No, porque el estar afiliado a una iglesia, el estar afiliado a un movimiento, a un grupo, eso no te convierte realmente en hijo de Dios. Y ese fue el gran error de los judíos, claro. Podían hacer lo que querían, pero ellos eran el pueblo. Y ahora eso se ha terminado. No solamente sois vosotros, no llames común lo que Dios ha limpiado, a efectos de nivelar completamente la categoría de todos los seres humanos. Para Dios somos iguales. Es decir, igual de pecadores, igual de necesitados, igual de impotentes, igual de rebeldes. En ese sentido digo que somos iguales. Igual de necesitados de la redención, sea judío, sea gentil. En ese aspecto no hay diferencia. Dios ha querido hacer de ambos un solo pueblo. Este fue el apóstol Pablo quien luchó mucho para enseñar a la iglesia antigua. La iglesia antigua era un mundo difícil. La iglesia del primer siglo era un mundo difícil, porque había muchas corrientes en contra de recibir a los gentiles. Aunque oficialmente se les recibe, se acepta a ellos, a los samaritanos, se les acepta oficialmente, pero había mucha resistencia. No hace falta más que leer algunas de las cartas apostólicas, las cartas del apóstol Pablo a los Efesios, por ejemplo, y otras, cuando tiene que decirle a los Corintios y a otros, el Señor dice que el Señor ha hecho de los dos un solo pueblo, ha derribado la pared intermedia entre ellos y ha hecho un solo pueblo. Pero esa enseñanza llega muy lejos en el Nuevo Testamento. Pues bien, hermanos, aquí hemos de terminar hoy porque esta visión de Pedro es una visión, como he dicho antes, histórica. Y las palabras que le llevaron a Cornelio, o sea, a Cornelio, mejor dicho, las palabras que le llevaron a Pablo, de parte de ellos, a Pedro, quiero decir, cuando llegaron a casa de Cornelio, esto es, Pedro recibió a los enviados de Cornelio y
Pedro los invitó a entrar, los hospedó y al día siguiente se levantaron y se fueron con ellos junto con algunos de los hermanos de Jope. De manera que hicieron el viaje de Cesarea a Jope. Jope encontraron a Pedro en casa de otro que se llamaba también Simón, y de allí volvieron otra vez a Cesarea. Y esto fue el principio de todo este encuentro, que el próximo domingo vamos a hablar de este encuentro, de lo que ocurrió realmente en la visita de Pedro a Cornelio en Cesarea. Una visita que la preparó bien él, porque llamó a sus familiares, llamó a sus amistades. Y podemos imaginar que entre esas amistades pues habían gente de aquella cohorte, por lo tanto muchos de los soldados, de los oficiales que habían allí, y podemos imaginar pues que de la familia de él, todos ellos, claro, italianos, gente de Italia. Que uno de los primeros grupos importantes, gentiles, que se convirtió al Evangelio por la gracia de Dios, fueron italianos. Interesante, ¿verdad? Porque también Pablo luego fue a Roma y posiblemente murió en Roma. ¿Por qué? Bueno, porque Italia y Roma en particular en aquel momento pues era la primera capital del mundo. Y Dios elige aquel grupo de personas y aquella zona para hacer que el Evangelio salte a otras naciones, a otros pueblos, porque todos los gentiles van a ser llamados a creer en el Evangelio. Que el Señor os bendiga.